La imagen es clara. En el metro de Moscú, miles de personas pasan cada día frente a una figura que parecía haber quedado en el pasado: Joseph Stalin. En 2025, se instaló una estatua suya en la estación Taganskaya. La escena no es casual. Stalin aparece rodeado de ciudadanos que lo observan con admiración, integrado en el flujo cotidiano de la ciudad, y con ello se reabre una discusión que nunca terminó. Para algunos, el monumento reivindica al líder que impulsó la industrialización de la Unión Soviética y dirigió la victoria frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Para otros, representa uno de los periodos más violentos del siglo XX. Más de 700.000 ejecuciones durante las purgas y millones de personas enviadas al Gulag. Entonces, la pregunta no es solo qué representa esta estatua. La pregunta es por qué vuelve. ¿Estamos ante un ejercicio de memoria histórica o frente a una forma contemporánea de propaganda? Pero esta imagen no empieza aquí. Para entenderla, hay que retroceder. A lo largo del siglo XX, tanto en el sistema soviético como en la Alemania nazi, el arte y la cultura no fueron espacios de expresión libre, fueron instrumentos de poder, herramientas diseñadas para educar, persuadir y sobre todo moldear la forma en que una sociedad percibe la realidad. El arte no era neutral, no solo representaba el mundo, lo organizaba. En estos regímenes, el espacio público se convirtió en un escenario ideológico. Las imágenes, los monumentos, la arquitectura y la estética cotidiana no eran decorativos. Eran mecanismos de construcción de sentido. Formaban parte de una estrategia más amplia para hacer visible el poder y volverlo comprensible, incluso aceptable. este proceso alcanza su punto más alto durante el gobierno de Stalin. El autor Abraham Terz, del libro ¿Qué es el realismo socialista?, menciona que en 1932 el Estado soviético reorganizó todas las instituciones artísticas y terminaron bajo el control directo del Partido Comunista. A partir de ese momento, producir arte ya no es un acto autónomo, sino una actividad supervisada, dirigida y alineada con objetivos políticos. Se impone un estilo único, el realismo socialista. La vanguardia desaparece. La diversidad se elimina. Ante ello, el arte debe cumplir una función clara: exaltar el proyecto comunista. Las imágenes muestran trabajadores fuertes, optimistas y comprometidos con un futuro en el que todo apunta hacia una narrativa de progreso inevitable. Pero hay algo más. El arte no solo representa al sistema en esta ocasión, también construye al líder. Pish menciona que Stalin es presentado como una figura incuestionable, a veces como un padre cercano al pueblo, otras como una estratega militar brillante, siempre como alguien que no se equivoca, según Dubrovsky y Karpushin. Se construye así un culto a la personalidad, una imagen que no admite fisuras. Pero esta construcción no fue permanente. Tras la muerte de Stalin, el sistema soviético enfrenta su propia contradicción. En 1956, Nikita Khrushchev pronuncia un discurso que marcaría un quiebre, denuncia los excesos del régimen y cuestiona directamente el culto a la personalidad. Lo que sigue es un proceso deliberado: monumentos retirados, imágenes eliminadas, símbolos desmontados. El espacio público se reconfigura, la memoria también. Este momento demuestra algo fundamental: las representaciones del poder no son permanentes, se construyen y también pueden ser desmanteladas. Por eso lo que ocurre hoy no puede entenderse como un simple recuerdo del pasado. Volvamos al presente. La instalación del monumento en el metro de Moscú no es un gesto inocente, es una reconfiguración del espacio simbólico, una decisión que introduce una figura histórica en la experiencia cotidiana de millones de personas. Y como señala análisis contemporáneos como Stalin in Contemporary Russia y Re-Russia Analysis in Stalin Memory, no se trata de recuperar a Stalin como fue, sino de construirlo selectivamente.
sus crímenes no desaparecen, pero se relativizan. En cambio, se destacan otros rasgos: el orden, la estabilidad, la eficacia. Se construye así una versión funcional del pasado, una que responde a necesidades del presente. En conclusión, el arte en el espacio público nunca ha sido neutral. En los regímenes totalitarios del siglo XX, como lo fue en el régimen de Stalin, fue una herramienta clave para construir legitimidad y moldear la percepción colectiva. No se trataba solo de representar una ideología, sino de hacerla visible, cotidiana y aceptable. Hoy no se impone de la misma manera, pero se integra. El monumento no obliga, pero orienta. No impone una verdad, pero la sugiere. Selecciona, ordena, legitima. Construye una versión del pasado que, poco a poco, se vuelve normal, y ahí es donde surge la tensión más profunda. ¿Qué implica que mecanismos propios de los regímenes totalitarios aparezcan hoy, no como imposición abierta, sino integrados en la vida cotidiana? ¿Se utiliza la gloria de ayer para legitimar el control de hoy? Estas preguntas se dan porque cuando el arte deja de representar y empieza a construir activamente una versión del pasado, no solo reescribe la historia, empieza a transformar, de manera silenciosa pero profunda, los criterios con los que una sociedad reconoce, justifica y finalmente acepta el poder.